Y vamos a estudiarlo. El caso que representa el día sábado, ¿no?, del perdón, es muy interesante ver de que cómo esa persona perdonó a la acusadora, ¿no? De ver, los que estudiamos la lección pueden verlo en el día sábado, pueden ver ese caso tan impresionante de pasar tanto tiempo en la cárcel, que sufrió mucho este señor, y al aún salir de la cárcel, el Señor la perdonó cuando había sido acusado falsamente. Pero si vamos más allá, vamos a ir, y acuérdense que el sermón viene después, así que me gustaría que nos ayuden, o me ayuden. Vamos a buscar el capítulo 42 de Génesis, el versículo, vamos a ver, perdón, el capítulo 41, del 50 al 52. Y vamos a ver que José, y el día domingo dice, enfrentar el pasado. Parece que el pasado ha sido una de las cosas que más cargamos. Es una mochila a veces que es demasiado pesada y que la venimos cargando hace mucho. Y en esa mochila podemos encontrar cosas que pueden estar haciendo que nosotros caminemos cada vez más lento el camino hacia la Canaán celestial. Y es un peligro el cargar con eso. ¿Alguien lo quiere leer? Génesis 41, del 50 al 52. Vamos a ver cómo... Sí. Gracias, Pierre. Ahora yo les pregunto, cuando José ve todo esto, ¿no?, y él está, todos conocemos la historia de José, creo que todos la hemos estudiado desde chico, todos la sabemos lo que pasó. Ahora vamos a tratar de entrar en la mente de José. ¿Ustedes creen que José vio el plan de Dios manifestado en su vida o no? A ver, todos decimos que sí, pero quiero opiniones. No es... A ver, ¿cómo creen que José vio el plan? A ver, ¿alguien se anima? El propósito, muy bien. Entonces ya lo último sí entendió el propósito, por qué pasó, pero mientras tanto que estaba en la aflicción, él podía de alguna manera disipar que Dios estaba con él. De alguna manera. Y es lo más difícil, es a veces levantar. Hoy yo cuando estaba en la montaña, venía a escuchar, saliendo de la montaña, y venía escuchando que una radio que escucho que se llama The Message, él decía, es muy fácil estar arriba de la montaña y ver todo de arriba y que todo está bajo control. Pero el problema es cuando la vas subiendo, dice, que ves todo tan arriba, tan lejos y no te das cuenta que en ese momento, cuando tú levantas la cabeza y ves todo, también Dios está contigo. Entonces, usualmente, José miraba todo eso y él tenía que en algún momento pensar cómo hacer para seguir avanzando. Cuando muchos dicen, no, José perdonó a sus hermanos ya cuando los vio. Para mí, yo creo que José los perdonó mucho antes. Mucho antes de lo que pasó, para llegar a que él dijera eso. Porque cuando tú ves todas esas cosas, cuando tú empiezas a analizar, ahí es cuando vas viendo el camino que José tomó y la decisión que José tomó. Porque acá la lección menciona algo interesante. ¿Podía José haberse vengado?
¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. Él le podía haber dicho a Faraón, estos fueron los que... Y ya, y listo. Porque es muy fácil. Pero ¿saben qué? El problema que nosotros no tenemos aquí es, y les voy a decir claro, el problema no es el tener una posición. El problema es el poder que tú crees o que te crees cuando tienes esa posición. Porque el saber manejar poder es más difícil que llegar a tenerlo. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden la idea o no? Porque José llegó a tener poder, llegó a ser el segundo en Egipto, y tenía el poder para aniquilar a sus hermanos, pero él tenía el poder para decidir no hacerlo. Y eso es más valioso. Y a veces ese es el problema que nosotros entendemos acerca de esto de enfrentar el pasado. El pasado es algo que venimos nosotros todos cargando con esto. Y acá José nos muestra una manera sana de lidiar con el pasado, que es perdonando a la gente, aún así, y la lección lo menciona más adelante, cuando no hubo oportunidad de que la otra persona aceptara. Y nosotros tenemos que perdonar. Y tenemos que ir caminando constantemente perdonando, porque no sabemos las actitudes que pueda llegar o justificar las actitudes de esa persona. Entonces necesitamos. Ahora, si nosotros vemos la lección, dice, practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Tampoco es eso. Porque uno está bien, perdonamos, pero ¿hasta cuánto? Y ya cuando hay una línea entre las relaciones, cuando pasa a ser ya ¿qué? Abuso. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguirlo. Yo no les voy a dar una clase de psicología de eso aquí porque estamos hasta mañana, sino. Pero ustedes tienen que identificar cuando un cristiano es ¿qué? Abusado. Y cuándo tenemos que perdonar. Y cómo debemos perdonar. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros. El tema es que si nosotros no aprendemos a perdonar a las personas que nos dicen, y yo lo he hablado esto en sermones, ¿no? De entender que eso lo voy acumulando, ¿no? Lo voy acumulando, ¿no? Y vamos poniendo eso, ¿no? Es mucho más fácil llevarte una mochila ligera que llevar toda la mochila con latas, con todo arriba, para bajar algo, para subir una montaña. Pero es mucho más fácil cuando no tenés mucho peso, nomás tenés agua y vas caminando lo más bien. Pero la idea es esta, que nosotros, cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver Mateo 25, 41 al 46. Acuérdense que el sermón viene después. Así que tienen que ustedes, yo no voy a leer la Biblia, ustedes la van a leer, así me van a participar. Mateo 25, 41 al 46. Pierre ya leyó, necesito otro voluntario. Amén. Gracias, hermana, por leerlo. Ahora,
La próxima ya Mirema no puede leer ni Pierre tampoco, así que vamos a ir buscando otros versículos, ¿ok? Todos tienen que participar. Miren lo que dice la lección, y esto, me encanta que la lección toque esto porque esto usualmente no se habla en la iglesia, porque es tabú. Porque pensamos que el hablar de sexualidad o de abuso sexual es algo que no pasa porque todos somos santos. Déjeme romperle el hielo, sí pasa. Miren lo que dice la lección. El abuso sexual y la violencia física o emocional nunca deben formar parte de la dinámica familiar. No debe formar. Y si usted sabe o conoce a alguien que está pasando por eso, speak up. Ofrezca la ayuda. Dice, no se trata solo de una cuestión familiar privada que se resuelve internamente, esto requerirá ayuda externa e intervención. Si usted o alguien de tu familia está siendo abusado, busca ayuda con un profesional de confianza. Y me encanta que la iglesia incluya esto, porque por muchos años, muchísimos años, se ha hablado que todo se soluciona con ayuno y oración. And I'm sorry to break it back to you. Perdón que te tenga que romper esto contigo. Eso no es cierto. Y no significa que la oración y el ayuno no tengan efectos. Pero cuando necesitas una ayuda profesional, tienes que buscar ayuda profesional para solucionar estos temas. ¿Sí me explico? El problema es que estas condiciones que están acá descritas en la lección no se pueden espiritualizar. Tenemos que verlo en el contexto que cuando una persona necesita ayuda de intervención, necesita ayuda de intervención. Ahora, cuando volvamos al tema de José, miren lo que acabamos de decir. José perdonó a sus hermanos, no sabemos cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes que aparecieran. Volvemos otra vez a la etapa del perdón. Ahora, la lección menciona, José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no lo hubiera perdonado. Porque no podés prosperar, porque venís cargando con la amargura tanto tiempo que eso mismo no te lleva a perdonar. Y es un peligro. Por eso es importante que nosotros busquemos la necesidad de, si tenemos un trauma, si tenemos algo que está dentro nuestro y no nos lleva a avanzar, tenemos que buscar una ayuda para que nos ayude a sacar ese trauma. En mi tierra decimos que el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. ¿Por qué? Porque ya está todo traumado de ver eso. Entonces, en realidad, si nosotros hemos pasado por una situación, necesitamos orar a Dios y necesitamos buscar a alguien para que nos ayude a vencer esa situación. ¿Sí me explico? No es que quiero sacar a Dios, no piensen eso, no es que quiero sacar a Dios de las relaciones. Dios es muy importante, tendría que ser el factor principal. Pero si la oración no nos ayuda a sacar ese trauma, necesitamos nosotros buscar. Ahora, ¿cómo hizo José? ¿Cómo Dios lo guió a José? Sí, hermana. Exactamente.
Exactamente. Y eso quiero tocar un punto que usted mencionó, fue liberado. Porque el hecho de que nosotros perdonemos nos libera, nos deja libre y nos ayuda a avanzar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el perdón hacia que brindamos nosotros como gracia a otra persona, porque ese nos pone Dios para nosotros, es una bendición para nosotros mismos también. Y nos permite avanzar y aceptar no solamente que la otra persona es pecador igual que yo, sino es lo que nos manda Dios a hacer. Ahora, es importantísimo que entendamos que si José no hubiera perdonado, no hubiera llegado a esta posición. Porque cuando tú te sientes y te sentís que tienes un rencor, no puedes avanzar porque las oportunidades no las ves. Y te enojas porque Dios no te manda, no te bendice y no las ves en el sentido de poder en sí aprender. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando Dios tiene un propósito para nosotros, que podamos comprender y también que podamos aceptar a las otras personas que nos hacen daño. Vamos a buscar ahora, y creo que ya lo mencionó la hermana, alguien que lea Génesis 42 del 21 al 24. Ok. Dice el perdón, si vamos al día martes, habla de perdonar y olvidar. Y yo creo que le decía a Erika, bueno, ya les he hablado tanto del perdón que ya me van a acordar como el hermano del perdón, ¿no? Porque ya les he hablado bastante de esto. Pero la idea es que en el día martes dice esto: el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. O sea, cuando tú perdonas, ya no puedes tener más resentimiento hacia la persona. Ya no puedes pasar por al lado y decir, el hermano aquel me hizo esto. Sí, hermana. Okay. Gracias, hermana. A ver, dice, no solamente es abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena, ¿y qué más? La lección dice en el día martes. Y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. O sea, si tú perdonas, ya no tienes derecho a esto. Porque significa que perdonar, tú tendrías que olvidar, o tendríamos que olvidar.
Pero la lección va más allá. El perdón no significa que no habrá consecuencias. ¿Los hermanos de José sufrieron las consecuencias del pecado o no? Yo siempre me he tratado de poner en mente de cuál habrá sido la sorpresa de Jacob después de tantos años que le vayan a decir eso. Imagínense ustedes mentalmente la situación de que tus hijos, 11 de tus hijos, o por lo menos 10 de tus hijos, porque Benjamín estaba chiquito, 10 de tus hijos hayan ocultado eso. Y por tantos años tú te asimilas que tu hijo está muerto. Entonces nosotros significa que aunque perdonemos, las consecuencias van a estar. Y las consecuencias pueden ser difíciles o pueden ser llevaderas, o a través de las consecuencias también puedes ver bendiciones. Depende de la mirada o de la perspectiva que tú quieras tomar. Pero la realidad es que nosotros debemos entender este clásico efecto. Que yo puedo perdonar a alguien las actitudes hacia mí, pero ahí yo tengo que renunciar al resentimiento, a la condena y a la venganza. Son tres cositas que tengo que... Yo ya no me puedo vengar. Sí, hermano, gracias. El perdón debe de ser mutuo de ambos lados, tanto el perdonador como el perdonado. Porque los hermanos de José, en todo ese tiempo, ellos también sufrieron. Al ver a su padre, que nunca se le olvidó a José, que ya no quería muerto. Entonces, ellos cuando se vieron en la situación de sacar todo, de sacarse todo de dentro, José ya estaba observando, porque dice la Biblia que había un intérprete, pero ellos no sabían que José estaba entendiendo. Pero José no nomás entendió las palabras, también entendió todo lo que ellos traían por dentro. Así que tanto de un bando como el otro sufrieron todo ese tiempo. Exactamente. Pero ahí en ese momento llegó el verdadero perdón, que venía de los dos. De los dos lados. Y venía de corazón y venía sincero. ¿Alguien más que quiera comentar de la historia de José? Sí, Mirema. Quiero comentar esto porque muchas veces se siente uno algo frustrado, lo voy a decir de manera personal, cuando queremos perdonar, pero vemos a la persona y todavía sentimos eso, o sea, feíto. Entonces, ¿qué pasa allí? O sea, entonces no estamos pudiendo cumplir lo que Dios nos está requiriendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo aprendí de manera personal que eso de perdonar y olvidar no es realmente lo que dice la Biblia, porque el único que tiene la capacidad de olvidar y de echar los pecados al fondo del mar es Dios, Él es Dios. Para mí va a ser muy, muy imposible que usted me dé una cachetada y aunque yo haya el sábado siguiente le diga hola, feliz sábado, mamá, y que ya no se olvide, uy, como tú haces de más, ya no, somos humanos. Pero cuando nosotros llevamos a Dios ese sentir, cuando nosotros le decimos, Señor, siento que no puedo, quiero, ayúdame, esa es toda la diferencia. Entre más vamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero, sí, ayúdame. Y vamos viendo que las cosas van cambiando de una manera, aun cuando la otra persona no corresponda. Pero como usted dice, cuando nosotros logramos liberarnos de ese sentimiento y tomar la decisión, porque el perdón es una decisión que yo voy a tomar, yo voy a decir, ok, Max me dio una cachetada, me dolió mucho, no me gustó, no me le voy a acercar mucho, no vaya a ser que me dé otra, pero ya me voy a sentir feo y con la ayuda de Dios voy a salir adelante con eso. Esa es la diferencia, porque hay que hacer en claro, porque muchas veces nos dicen, hay que perdonar y olvidar, pero cuando no se logra decimos, entonces algo no está bien conmigo, entonces no estoy aceptando por lo que yo no estoy obedeciendo, pero no es así como funciona, son
Amén. Gracias, Mirema. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿O ya? ¿Sí, yo sigo? ¿Yo sigo? Ok, usted sígale. Sí, ok. No, usted sígale, no. Porque si no, vamos a estar hasta mañana acá. La idea es que nosotros debemos aprender a perdonar y es captar cuánto Dios o Cristo nos ha perdonado. Si nosotros vamos a aprender, a medida que nosotros entendamos que cómo Cristo nos ha perdonado, nosotros nos va a ayudar a entender cómo perdonar a otras personas. Porque mientras tanto que nosotros no entendamos eso, no vamos a poder avanzar. Entonces, quisiera que leyéramos a alguien que me busque Romanos 4, 7 y 8. ¿Quién lo tiene? Romanos 4, 7 y 8. Levántese y lo lee. No, sí. Dale, sí, hermanita. Gracias. Ese 7 y 8, ¿no? Ok, gracias. Dichosos. Si nosotros entendemos que Jesús nos perdona a nosotros, que Dios nos perdona a nosotros, vamos a poder nosotros a poder seguir avanzando y aceptando que Dios va a estar llevándonos de la mano. Y voy a terminar con esto, porque ya veo que los jóvenes están llegando y ya tengo que terminar. Esta es una clave de nosotros entender la misericordia del cielo. Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil que podamos aceptar las actitudes de otras personas hacia nosotros. Va a ser muy difícil que podamos entender y perdonar. En el día miércoles dice, Jesús no esperó a que nosotros pidiéramos perdón primero. Tampoco tenemos que esperar que nuestro ofensor pida perdón. Podemos perdonar a los demás, incluso sin que acepten ¿qué? Nuestro perdón. Es una tarea muy difícil, hermanos. No es fácil, no es soplar y hacer botella. No es, ¿por qué? Porque entra en juego nuestros sentimientos, entra en juego nuestras emociones y entra en juego lo que queremos hacer. Es muy fácil sentir el sentimiento de venganza. Y el que no siente sentimiento de venganza es extraterrestre, porque todo lo hemos sentido. ¿O no? ¿O no? Todo lo hemos sentido, pero la realidad es que tenemos que aprender. Y les cuento una experiencia, todo lo hemos sentido. Viniendo en el Freeway 8, yo me acuerdo que venía con mi minivan, apenas ahí yo venía 65, 70, más de eso no venía. Y me pasa un Honda, todo lo que da. Y yo digo, este joven. Pero al ratito yo vengo manejando y me entra una sonrisa sarcástica, ¿no? Porque lo veo que estaba atrás un policía persiguiéndolo. Y dije, es justicia divina, dije yo. No, es venganza. No, porque me molestó que me pasara así. La realidad es que todos sentimos sentimientos de esos. Entonces tenemos, como decía Mirema, orar a Dios y realmente pedir a Dios que nos ayude a nosotros ver que esa persona que nos hace daño, esa persona que nos lastimó, o esa persona que haya hecho lo que haya hecho, es un ser humano que también tiene sus luchas, tiene sus pruebas, y perdonarlo como Dios nos perdona a nosotros. El día que nosotros entendamos eso, nuestra iglesia, nuestra comunidad y nuestras familias se van a beneficiar más. Mientras tanto, vamos a seguir batallando con todas las luchas y todas las dificultades. Así que nosotros tenemos la decisión de elegir si perdonamos realmente como Dios quiere o perdonamos a medias. Pero la decisión siempre va a ser nuestra. Ojalá que en este resumen de lección de la vida de José podamos entender lo que Dios realmente quiere y aceptar como Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar. Dios los bendiga. Muchas gracias, Max, por ese repaso de la lección y gracias a todos por su participación también. La verdad que al estudiar la lección en la semana, sí, me di cuenta, como dice Max, realmente es algo fácil a veces de decir, ¿verdad? Fácil de leerlo y de, no sé, o sea,
leer las experiencias de José y otros en la Biblia, pero realmente que eso sea hecho realidad dentro de nosotros, a veces es más difícil que decirlo, pero constantemente orar y pedirle a Dios que obre por medio de nosotros, que no seamos nosotros, sino que Dios que esté transmitiéndose a través de nosotros es la única manera. Así que vamos a ahora concluir esta parte del servicio. Vamos a cantar juntos el himno 412. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes.